Miras estas viejas fotografías en blanco y negro y ves a un ángel. Rizos dorados, ojos grandes y tristes, manos pequeñas cruzadas como en oración. La novia de América. La niña que querías salvar, proteger y adoptar. Esa era exactamente la imagen que ella trabajó tan duro para crear. Porque mientras todo el mundo se derretía de ternura por la pequeña Mary, la verdadera mujer detrás de la cámara, Gladys Smith, a quien conocemos como Mary Pickford, estaba de manera metódica, cínica y despiadada, obligando a la industria más brutal del planeta a arrodillarse. Olvida todo lo que has escuchado sobre las estrellas ingenuas del cine mudo. La realidad es esta. Mary Pickford fue el primer padrino en la historia del cine, solo que vestía falda. Fue una tirana que construyó una jaula dorada para todo Hollywood, pero olvidó dejar una llave para ella misma. Probablemente hiciste clic en esta historia esperando ver la biografía de una actriz. En lugar de eso, estás a punto de recibir algo completamente diferente. Vamos a diseccionar la anatomía del poder. Ahora mismo, 3 preguntas están girando en tu mente. Primera, ¿cómo pudo esta chica frágil intimidar a los empresarios más duros de principios del siglo XX y obligarlos a pagarle millones de dólares, sumas que todavía hoy suenan irreales? Segunda, ¿fue su legendario romance con Douglas Fairbanks un auténtico cuento de hadas, o el proyecto de relaciones públicas más exitoso de la historia antes de la era de las Kardashian? Y tercera, ¿por qué la mujer a cuyos pies una vez yació el mundo entero terminó su vida en total aislamiento, hablando únicamente con una botella de whisky y los fantasmas de su pasado? Al final de esta historia, tu percepción de la edad de oro de Hollywood cambiará para siempre. No vamos a repetir chismes de los periódicos de los años 1920. Vamos a examinar contratos, ultimátums y tragedias personales que Mary ocultó cuidadosamente bajo la máscara de la niña eterna. Pasé decenas de horas estudiando memorias de sus contemporáneos y registros financieros de esa época para mostrarte qué se esconde detrás de la superficie brillante. Verás la historia de un monstruo brillante que sacrificó su alma por la juventud eterna, y aprenderás el precio aterrador que pagó por ello. Prepárate. La realidad será mucho más dura que cualquiera de sus películas. Para entender el fenómeno de Mary Pickford, debes borrar de tu mente la imagen de una niña de rizos saltando por jardines. En su lugar, imagina a un lobo de Wall Street, solo que vestido con seda y encaje. A puerta cerrada en Hollywood, cuando las cámaras se apagaban, no la llamaban la novia de América, la llamaban el Banco de América. Y ese apodo no era una broma. ¿Por qué importa esto? Porque en la década de los años 1910, las mujeres en los negocios no solo carecían de voz, eran decoración. Las actrices eran material desechable, muñecas propiedad de poderosos jefes de estudio. Mary Pickford no se limitó a romper esta regla. Tomó esa regla, la quemó hasta reducirla a cenizas, y luego vendió esas cenizas de vuelta a los estudios por $1 millón. Imagina la escena. La oficina de Adolph Zukor, el jefe de Paramount Pictures. Un hombre capaz de destruir carreras con una sola llamada telefónica. Frente a él se sienta una chica pequeña, de 154 centímetros de altura. Parece que debería estar en la escuela. Pero la conversación no trata de arte. La conversación trata de la supervivencia de Zukor. Mary conocía el mayor secreto de la industria, el que los jefes intentaban desesperadamente ocultar. La gente no iba al cine por el logotipo del estudio. Iban por ella. Fue la primera persona en la historia del cine que entendió el poder de la marca personal y decidió monetizar cada rizo de su cabeza. El proceso de negociación de Pickford se volvió legendario y siempre seguía el mismo guión. Entraba a la oficina con su madre, Charlotte, otro cardenal gris de esta historia, y permanecía en silencio. Permitía que los jefes ofrecieran sumas que marearían a cualquier persona común, y luego negaba lentamente con la cabeza, con una expresión triste,
como si el dinero mismo la insultara. En el año 1916, cometió lo que los historiadores del cine llaman el gran robo. Obligó a Zukor a firmar un contrato cuyos términos todavía hoy parecen una locura, más de 100 años después. Aquí están las cifras. Piénsalas bien. Mary exigió y recibió $10,000 por semana. Por semana. En una época en la que el trabajador estadounidense promedio ganaba entre $700 y $800 al año. Pero el salario era solo la punta del iceberg. Mary entendía algo fundamental. El salario es una correa. Lo que ella quería era poder. Por eso el contrato incluía una cláusula que puso toda la industria de cabeza. Recibía el 50% de las ganancias de todas sus películas. Más aún, creó su propia compañía de producción dentro del estudio. Obtuvo poder de veto sobre la elección del director, el guión e incluso los actores secundarios. Zukor estaba, en la práctica, financiando su dictadura con su propio dinero. Cuando los periodistas le preguntaron si no estaba pidiendo demasiado, Mary acomodó sus famosos rizos y respondió con una frase digna de los libros de economía. No puedo permitirme trabajar por centavos. Tengo una familia que alimentar, y debo hacerlo mientras mi rostro todavía se vende. El tiempo es mi enemigo. Este era el cálculo frío y cínico de una mujer que sabía que el público se enamoraría de otra en cuanto apareciera su primera arruga. Pero el verdadero golpe llegó en el año 1919. Este fue el momento en que Mary pasó del chantaje al golpe de Estado. Los jefes de los estudios, agotados por los apetitos cada vez mayores de las estrellas, decidieron unirse e imponer un límite salarial. Creían que, formando un cártel, finalmente podrían someter a Pickford, Charlie Chaplin y Douglas Fairbanks. Pensaron que habían acorralado a una rata, pero olvidaron que esa rata sabía construir sus propios barcos. Como respuesta a la amenaza de reducir honorarios, Mary hizo un movimiento de ajedrez digno de un caballero. Ella, Chaplin, Fairbanks y el director Griffith anunciaron la creación de su propio estudio, United Artists. Esto era impensable. ¿Actores convirtiéndose en dueños de los medios de producción? El jefe de Metro Pictures, Richard Rowland, comentó con sarcasmo en aquel momento: «Los locos se han apoderado del manicomio». Pero la loca, Mary, era la única persona verdaderamente sobria en la sala. United Artists se construyó sobre el principio de independencia creativa y financiera absoluta. Ahora Mary ya no tenía que luchar por un porcentaje de las ganancias. Se quedaba con todas. Se convirtió en la distribuidora de sus propias películas. Eliminó a los intermediarios. En ese momento, Mary Pickford dejó de ser simplemente una actriz. Se convirtió en una magnate. Auditaba personalmente los libros contables hasta el último centavo. Existen casos documentados en los que despidió a conserjes por usar demasiado jabón en el estudio, mientras sus películas generaban millones. El contraste entre su imagen en pantalla, una huérfana generosa y bondadosa, y la empresaria avara y despiadada en su oficina era absoluto. Construyó su imperio sobre un miedo a la pobreza que la había perseguido desde la infancia. Cada dólar era un ladrillo en el muro que levantaba entre ella y el mundo. Pero la ironía era esta: cuanto más poder ganaba, menos humana se volvía. Aprendió a controlar el dinero, los contratos y a los hombres con trajes. Pero había un hombre al que no podía simplemente comprar o despedir. O eso creía. Su unión estaba destinada a convertirse en la mayor historia de amor de todos los tiempos. Pero para Mary, no era más que otra fusión de capitales. Y fue precisamente aquí, en la cima de su éxito financiero, donde comenzó su catástrofe humana más terrible. Si alguna vez has visto fotografías de Mary Pickford y Douglas Fairbanks, sabes cómo se ve el sueño americano. Eran la primera pareja real de Hollywood, el prototipo de todas las futuras superparejas de celebridades. Él era el rey de la acción, musculoso, eternamente sonriente, saltando desde balcones.
Ella era la princesa delicada de rizos dorados. Su hogar, la legendaria finca Pickfair, era llamado la Segunda Casa Blanca. Reyes, presidentes y Albert Einstein soñaban con ser invitados allí. El mundo veía su unión como un cuento de hadas romántico perfecto. Pero detrás de las altas rejas de Pickfair se desarrollaba un thriller psicológico en el que un depredador lenta pero inevitablemente devoraba a su presa. Y en esta pareja, el depredador no era el héroe musculoso. El depredador era la delicada Mary. ¿Por qué importa esto? Porque su matrimonio no era solo la unión de dos corazones, era la fusión de dos megacorporaciones. Y en cualquier fusión, solo puede quedar un director ejecutivo. Mary Pickford amaba a Douglas, de eso no hay duda, pero su amor era asfixiante, posesivo y, en última instancia, maternal. Douglas era un niño grande, enérgico, ligeramente infantil, adicto a la adoración pública. Mary, en cambio, era la adulta. Asumió el papel de supervisora, contadora y administradora de su vida. Al principio, funcionó. Mary estructuró el caos de Douglas, pero con el tiempo, el cuidado se convirtió en tiranía. En Pickfair, regían reglas estrictas, todas establecidas por Mary. Cenas a horario, protocolo rígido, listas de invitados aprobadas. Douglas, que siempre había sido el alma de la fiesta, descubrió que vivía en una jaula dorada, donde incluso sus propias bromas requerían la aprobación de su esposa. El punto de quiebre llegó a finales de los años 1920, cuando el cine mudo enfrentó la amenaza del sonido. Para los actores de esa época, esto equivalía a un apocalipsis. Douglas entró en pánico. Su estilo actoral, gestos amplios, acrobacias, expresividad silenciosa, no se adaptaba bien a los micrófonos. Necesitaba apoyo. Necesitaba que su esposa le dijera, «Vamos a sobrevivir a esto». En lugar de eso, Mary vio su debilidad como una amenaza para la marca. El acto más revelador de esta destrucción pública fue su única película conjunta, La fierecilla domada, estrenada en el año 1929. El título sonaba como una ironía cruel. En pantalla, el personaje de Douglas domaba a la heroína de Mary. En la realidad, en el set, Mary destruía sistemáticamente la autoestima de su esposo. Los testigos describieron el ambiente como un infierno helado. Mary, cuya dicción era impecable, criticaba abiertamente la voz de Douglas, su entonación, su postura. Interrumpía el rodaje para corregirlo, como una maestra estricta corrige a un alumno negligente. Para un hombre orgulloso que había sido ídolo de millones, esto no era solo humillación, era castración. Exigía perfección porque el fracaso habría significado una pérdida financiera. El estado emocional de su esposo no entraba en su ecuación. La película se estrenó, pero la química entre ellos estaba muerta. El público percibió la tensión. Mary ganó la discusión, pero perdió a su marido. Douglas comenzó a buscar escape donde muchos hombres rotos lo hacen, en el alcohol y la infidelidad. Pero incluso aquí, la reacción de Mary no fue la de una esposa con el corazón roto. Fue la reacción de una empleadora furiosa cuyo empleado había violado la ética corporativa. Cuando el romance de Douglas con la socialité británica Sylvia Ashley se hizo público, Mary no armó un escándalo con platos rotos y gritos. Activó el modo de Guerra Fría. Usó la prensa, la opinión pública y a sus abogados para convertir la vida de Douglas en un infierno. Lo presentó como un traidor al cuento de hadas, el hombre que destruyó el sueño americano. Douglas suplicó reconciliación. Se arrodilló. Escribió cartas. Pero Mary Pickford no perdonaba la debilidad. Para ella, su infidelidad no fue solo un golpe al corazón. Fue un golpe a su control. Y la pérdida de control era algo que no podía tolerar. El divorcio en el año 1936 se convirtió en el acto final. Mary se quedó con Pickfair, el símbolo de su poder compartido. Douglas se quedó con nada más que una fama que se desvanecía. La parte más aterradora de esta historia es el final de Douglas. Privado de apoyo,
Expulsado de su propio paraíso, se consumió en apenas unos años. Murió en el año 1939 de un ataque al corazón mientras dormía, con solo 56 años de edad. Decían que poco antes de su muerte, parecía de 70. Mary lo sobrevivió por 40 años. Cuando le informaron de la muerte de Douglas, no rompió en llanto. Según los testigos, se quedó inmóvil, y algo parecido a la comprensión brilló fugazmente en sus ojos. Había destruido a la única persona que la amó, no como Mary Pickford, la estrella, sino como mujer. Había ganado la lucha por el poder en el matrimonio, pero el precio de la victoria fue la soledad absoluta. Muchos biógrafos intentan justificar a Mary afirmando que fue víctima de las circunstancias y de la infidelidad masculina. Pero los hechos dicen lo contrario. Ella aplastó sistemáticamente a Douglas con su intelecto y su voluntad, hasta que no quedó nada del alegre Robin Hood, salvo una sombra. Esto fue canibalismo al más alto nivel. Consumió su energía para alimentar su propia grandeza y luego desechó la cáscara vacía. Sin embargo, para comprender de dónde surgió una necesidad tan monstruosa de control y dominación en esta pequeña mujer, debemos rebobinar la cinta, muy atrás, hasta el comienzo, al lugar donde no nació una estrella, sino donde una niña asustada juró no volver a ser débil jamás. Porque los monstruos no nacen, se fabrican. Los psicólogos dicen, todos venimos de la infancia. En el caso de Mary Pickford, esta frase debe modificarse. Ella venía de un infierno disfrazado de infancia. Hasta ahora hemos hablado de Mary Pickford como una magnate despiadada y una esposa dominante. Pero, ¿de dónde salió este agarre de acero en una criatura que parecía una muñeca de porcelana? La respuesta está en un nombre que ella odiaba y trató de borrar de su memoria. Su nombre no era Mary. Su nombre era Gladys Louise Smith. Y Gladys Smith no vivía en una mansión lujosa. Vivía en un miedo constante, pegajoso y paralizante a morir de hambre. Este es un punto de importancia crítica. Sin comprender a Gladys, nunca comprenderás a Mary. Todo comenzó en Toronto, en el año 1898. Gladys tenía solo 5 años cuando su padre, un alcohólico y obrero general llamado John Charles Smith, murió en un accidente laboral, dejando a su esposa Charlotte con 3 niños pequeños y sin un centavo. En ese momento, la infancia de Gladys terminó. No hubo una maduración gradual. Hubo un golpe brutal de realidad. Una noche, poco después del funeral, Charlotte sentó a los niños y pronunció la frase que se convirtió en la base de toda la psique futura de Mary Pickford. Dijo que había tan poco dinero que tal vez tendría que entregar a los hijos menores, Lottie y Jack, a un orfanato y enviar a Gladys a vivir con parientes. La familia tendría que separarse para sobrevivir. Para una niña de 5 años, esto sonó como una sentencia de muerte. En la mente infantil de Gladys se formó una cadena lógica clara e inquebrantable. Sin dinero equivale a la muerte de la familia. Y Gladys tomó una decisión. Se levantó y le dijo a su madre que eso no iba a suceder. Ella iría a trabajar. Piénsalo. 5 años. A esa edad, los niños aprenden a atarse los cordones de los zapatos. Gladys estaba aprendiendo a venderse. La familia Smith subió a los escenarios del vodevil barato no por fama. Era una cuestión de supervivencia. Los siguientes 10 años de la futura reina de Hollywood se parecieron a una colonia penal dickensiana. Giras interminables por ciudades estadounidenses sucias. Dormir en estaciones de tren. Comer una vez al día. Gladys se convirtió en la principal proveedora de la familia. Ella, y no su madre, negociaba con los empresarios teatrales por $1 extra. Robaba carbón para calentar una habitación en un hotel barato. Fue precisamente entonces cuando ocurrió la transformación terrible. Gladys Smith mató al niño dentro de sí misma para convertirse en una pequeña soldado. Intercambió los roles con su madre. Charlotte, una viuda débil y aterrorizada, se convirtió en la hija. Y la pequeña Gladys se convirtió en el padre de la familia.
Asumió la responsabilidad por la vida de 3 personas. Esta carga habría aplastado a un hombre adulto. Pero Gladys no se quebró. Se endureció. Aprendió que el mundo era un lugar peligroso donde todos intentaban engañarte, y que la única forma de protegerte era controlarlo todo, absolutamente todo. Cuando, en el año 1907, llegó a Broadway para ver al gran empresario teatral David Belasco, ya no era una niña, era una veterana de una guerra por la supervivencia, atrapada en el cuerpo de una adolescente. No pidió un papel. Exigió una audiencia. Y cuando Belasco le preguntó por qué estaba tan desesperada por subir al escenario, ella no habló de amor por el arte. Dijo que necesitaba alimentar a su familia. Belasco le dio un papel, pero con una condición. El nombre Gladys Smith era demasiado simple. Necesitaba un nombre nuevo. Así nació Mary Pickford. Pero aquí yace la tragedia. Gladys Smith nunca desapareció. Permaneció muy dentro de Mary, hecha un nudo de miedo. Incluso cuando Mary Pickford se convirtió en la mujer más rica del espectáculo, incluso cuando dormía sobre sábanas de seda en Pickfair, la Gladys dentro de ella seguía temiendo que al día siguiente llegaran los acreedores y se llevaran a Lottie y Jack a un orfanato. Este miedo patológico a la pobreza explica su locura por el dinero. ¿Por qué exigía cada centavo a los estudios? ¿Por qué contaba las entradas? No por lujo. Para ella, el dinero era un muro entre ella y aquella noche fría en Toronto. Nunca había suficiente dinero, porque el miedo no tenía fondo. Construyó un imperio para proteger a su familia. Pero, como ocurre tan a menudo con personas profundamente traumatizadas, el instrumento de protección se convirtió en un arma de destrucción. Al intentar proteger a su hermano y a su hermana de un mundo cruel, les arrebató la independencia y los convirtió en dependientes permanentes. Tenía tanto miedo de que cayeran, que nunca les permitió caminar. Gladys Smith habría muerto de hambre sin Mary Pickford. Pero Mary Pickford se convirtió en un monstruo porque Gladys Smith nunca le permitió relajarse. Ahora, comprendiendo los orígenes de su obsesión por el control, podemos ver cómo este trauma se proyectó en su vida profesional. Ella no se limitaba a actuar en las películas. Se apoderaba del set de rodaje, convirtiéndose en una dictadora en la sombra, temida incluso por los directores más consagrados. Si pudieras viajar en el tiempo hasta un set de filmación de Mary Pickford en el año 1920, lo primero que notarías sería una jerarquía extraña. Verías a un director sentado en una silla con la etiqueta director. Verías camarógrafos, técnicos de iluminación y guionistas. Pero después de 5 minutos de observación, comprenderías algo crucial. Todas estas personas, hombres adultos con experiencia y ambición, no miraban el guión ni se miraban entre ellos. Miraban, con miedo y esperanza, a una pequeña mujer vestida como una huérfana remendada. La historia oficial del cine afirma que el director es el dios del set. En el mundo de Mary Pickford, el director era solo un gerente contratado de nivel medio, cuya única tarea era no interferir con su trabajo. Esto destruye otro gran mito. El mito de que Mary era solo una actriz talentosa, arcilla en manos de los maestros. La realidad era impactante. Ella era la escultora. Los directores eran sus herramientas. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Mary Pickford entendió algo que nadie más comprendía. Ella no vendía historias, vendía la marca Mary, y nadie conocía esa marca mejor que ella misma. Los guiones se reescribían en el acto si Mary sentía que una línea no coincidía con las expectativas de su público. Si un director insistía en una visión que contradecía su instinto comercial, era enviado a la fila del desempleo más rápido de lo que podía gritar la palabra «corten». Pero el verdadero genio de su tiranía no se reveló en el control de las personas, sino en el control de la física y la luz. A mediados de los años 1920, Mary enfrentó un problema que podía destruir su imperio de la noche a la mañana. Tenía más de 30 años. Era una mujer adulta, divorciada y vuelta a casar, que fumaba y bebía whisky.
pero en pantalla debía interpretar a niñas de 12 años. Cualquier arruga, cualquier sombra de cansancio en su rostro, podía destruir una ilusión que valía millones de dólares. El público no le perdonaría crecer. Y así, Mary convirtió el set de filmación en un laboratorio de alta tecnología dedicado al engaño. Junto con su director de fotografía personal, Charles Rocher, otro hombre cuya carrera entera dependía de sus caprichos, desarrolló un sistema revolucionario de iluminación. Esto no era arte, era un problema de ingeniería. Pasaban horas colocando luces de formas que literalmente borraban el tiempo de su rostro. Mary conocía las lentes de las cámaras mejor que la mayoría de los camarógrafos de Hollywood. Sabía en qué ángulo su rostro parecía de 11 años y en cuál parecía de 35. Controlaba cada fotograma. Si observas sus películas de ese periodo, notarás un detalle. Mary casi siempre estaba rodeada de objetos sobredimensionados, muebles enormes, manijas de puertas muy altas, actores secundarios especialmente contratados por ser altos. Todo esto formaba parte de una gran manipulación de proporciones, diseñada para hacerla parecer diminuta y frágil. Era una dictadura del perfeccionismo. Existe un caso documentado en el que Mary obligó a repetir una sola escena decenas de veces, no porque su actuación fuera mala, sino porque la luz caía de tal manera que su mentón parecía demasiado decidido. La huérfana no puede parecer alguien capaz de comprar este banco, dijo. La ironía es casi dolorosa. En el set, ella era precisamente la persona que podía comprar el banco, pero gastaba toda su energía en parecer una víctima indefensa. Los directores que trabajaban con ella a menudo salían del set con el cabello canoso. Ernst Lubitsch, el gran director alemán que Mary trajo de Europa como otro costoso juguete para su estudio, quedó atónito. Estaba acostumbrado a ser un emperador en el set. En Hollywood, descubrió que el emperador llevaba falda y lazos en el cabello. Su colaboración en la película Rosita se convirtió en un choque de titanes. Lubitsch intentó hacer arte. Pickford intentó hacer negocios. Al final, ella calificó la película como la peor de su carrera e intentó destruir el negativo. ¿Por qué? Porque Lubitsch la obligó a interpretar a una mujer adulta y el público la rechazó. Mary tenía razón en sus miedos, y esta lección la volvió aún más intolerante frente a otras opiniones. Despidió a personas por intentar introducir realismo en sus películas. No necesitaba realismo. Necesitaba una imagen idealizada y estéril que funcionara como una droga para una audiencia de posguerra. En esencia, Mary Pickford se convirtió en la primera showrunner de la historia. Controló el montaje final mucho antes de que ese concepto se volviera un santo grial para los directores. Pasaba noches en la sala de edición, cortando personalmente la película. Eliminaba escenas en las que otros actores actuaban demasiado bien y podían eclipsarla. Esto era darwinismo despiadado. Solo un depredador alfa tenía permitido sobrevivir en sus películas, la pequeña Mary. Pero este control total sobre la producción tenía un reverso. Al controlarlo todo, se atrapó a sí misma en un callejón creativo sin salida. Se rodeó de aduladores que temían decirle la verdad. Los tiempos estaban cambiando. La era del jazz exigía nuevas heroínas, mujeres audaces, sexuales y peligrosas como Clara Bow o Louise Brooks. Y Mary, con persistencia maniática, seguía puliendo la imagen de una muñeca victoriana, usando su poder para detener el tiempo. En el set, era una diosa. Pero fuera de los muros del estudio, el mundo cambiaba más rápido de lo que ella podía reconstruir sus decorados. Y esta brecha creciente entre su ilusión, gobernada con mano de hierro, y una realidad que se negaba a obedecerle, se volvía cada vez más peligrosa. Sin embargo, si con los empleados contratados era despiadada, con las personas más cercanas, su propia familia, creó algo mucho más aterrador. Los convirtió en su séquito, despojándolos del derecho a tener un destino propio. En cualquier cuento de hadas clásico existe una madrastra malvada o hermanas celosas. En el cuento de hadas de Mary Pickford, todo estaba invertido.
Ella era el hada buena que colmaba a sus parientes de oro. Pero nadie les advirtió que ese oro era radiactivo. La historia de la familia Pickford es quizás el ejemplo más claro de cómo la hiperprotección y la dominación financiera pueden descomponer personalidades más rápido que las drogas. Mary tenía un hermano, Jack, y una hermana, Lottie. Ambos eran talentosos, ambos eran hermosos, y ambos estaban condenados desde el momento en que su hermana mayor se convirtió en la novia de América. La versión oficial afirmaba que los Pickford eran un clan, los 4 mosqueteros, junto con su madre Charlotte, unidos hombro con hombro contra el mundo. La realidad era mucho más cínica. Mary era la directora ejecutiva de la corporación llamada Familia. Jack y Lottie eran sus subordinados eternos e incompetentes, personas que no podían ser despedidas, pero que podían ser humilladas sin fin por su perfeccionismo. Veamos a Jack Pickford, el hermano menor, el favorito, el niño dorado. Los críticos de la época susurraban algo peligroso. Como actor, Jack quizá era incluso más talentoso que Mary. Poseía un carisma natural y fácil, algo que Mary solo lograba mediante un trabajo implacable. Pero a Jack le faltaba lo único que convirtió a Mary en una estrella: hambre. ¿Por qué luchar? ¿Por qué estudiar un papel? ¿Por qué llegar a tiempo? Mary siempre estaba allí con una chequera. Solucionaba sus problemas con la policía, pagaba sus deudas de juego, negociaba con los estudios para que a Jack le dieran un papel como parte del paquete, incluido en sus propios contratos. Creó para él un mundo sin consecuencias. Mary amaba a Jack de forma obsesiva, pero era el amor de una pitón. No le permitía caer, y al hacerlo, nunca le permitió sostenerse sobre sus propios pies. Jack comprendía perfectamente su papel. Era el bufón de la corte al lado de la reina. Esta conciencia de su propia inutilidad lo empujó hacia el abismo. Alcohol, drogas, fiestas interminables. Esto no era simple hedonismo. Era la única rebelión posible contra la imagen sagrada de su hermana. El momento de verdad más horroroso para este negocio familiar llegó en el año 1920. La esposa de Jack, la bella actriz Olive Thomas, murió en París tras ingerir, de manera accidental o intencional, un veneno destinado a tratar la sífilis de Jack. Fue un escándalo de una magnitud sin precedentes. La prensa estaba lista para despedazar a los Pickford. ¿Qué hizo Mary? No se limitó a consolar a su hermano. Activó el modo de gestión de crisis. Usó cada contacto y cada gramo de influencia para enterrar la historia, reescribir obituarios y proteger la reputación de la marca. Para ella, la tragedia de su hermano se convirtió en un problema logístico que debía resolverse para que las ventas de entradas no colapsaran. Jack fue salvado de la prisión y de la deshonra pública, pero quedó completamente destruido como persona. Comprendió una verdad brutal. Estaba vivo solo porque era el hermano de Mary Pickford. Con Lottie Pickford, la situación fue aún más dramática. Lottie era el reflejo oscuro de Mary. Si Mary interpretaba la inocencia, Lottie vivía en el pecado. Era más hermosa, más sensual y mucho más moderna que su hermana. Pero Mary, consciente o inconscientemente, suprimió la carrera de su hermana. Circulaba un chiste cruel en Hollywood. Solo hay una Mary Pickford y no tolerará competencia, aunque la competencia lleve su mismo apellido. Lottie recibía papeles, pero siempre permanecía en las sombras. Mary era el sol. Lottie era la tierra quemada a su alrededor. Lottie intentó llamar la atención de la única forma que enfurece a los justos. Organizaba las fiestas más salvajes de Hollywood. Se casaba incontables veces. Bebía como un estibador. Era un grito de auxilio. «¡Mírame! ¡Estoy viva! ¡No soy tu sombra!» Pero Mary miraba a su hermana solo con juicio frío, los labios apretados, y escribía otro cheque. Mary convirtió a sus seres queridos en dependientes. Los instaló cerca de ella. Controló sus gastos. Compró sus vidas al por mayor. Y la parte más trágica era esta.
Ella creía sinceramente que los estaba salvando. El fantasma de Gladys Smith, dentro de ella susurraba: «Debes alimentar a todos o moriremos». Alimentó sus cuerpos con manjares, pero mató de hambre sus almas, privándolos del derecho a equivocarse y asumir responsabilidad. El resultado de esta hiperprotección es aterrador en sus cifras. Jack Pickford murió a la edad de 36 años. Su cuerpo, destruido por el alcohol y la enfermedad, simplemente se rindió. Lottie Pickford murió a la edad de 43 años de un ataque al corazón causado por años de autodestrucción. Mary los sobrevivió a todos. Permaneció sola en su enorme finca. Aquellos para quienes construyó el imperio ardieron en su fuego. Derrotó a la pobreza. Protegió a su familia del mundo exterior. Pero no pudo protegerlos de sí misma. Las muertes de su hermano y su hermana marcaron el comienzo de su final. Sin sus protegidos, su papel de madre protectora perdió sentido. No quedaba nadie a quien salvar, nadie a quien controlar. Y entonces, su mirada controladora, antes dirigida a su familia y a los estudios, se volvió hacia el único enemigo que quedaba, ella misma, y su reflejo en el espejo. Pero antes de retirarse por completo a la oscuridad, Mary cometió su error más grande, más público y más fatal. Decidió que podía derrotar al tiempo destruyendo el símbolo que la había convertido en una diosa. Año 1928. El mundo estaba perdiendo la cabeza con el jazz. Las mujeres acortaban sus faldas, fumaban a través de boquillas largas y bailaban el charleston. La era de la modestia victoriana había muerto. Pero en el centro de este océano embravecido de los llamados años 20 rugientes, se alzaba una isla solitaria. Mary Pickford. Seguía usando sus famosos rizos dorados. Seguía interpretando a niñas inocentes, aunque ya tenía 36 años. Mary, la brillante estratega de mercadotecnia, olfateó el humo. Comprendió que su marca, que había generado millones durante 15 años, estaba a punto de convertirse en una calabaza. El público ya no quería huérfanas. El público quería flappers, mujeres audaces, modernas y sexualmente liberadas. Y en el horizonte apareció otro enemigo aterrador: el sonido. La era del cine mudo estaba llegando a su fin. Los actores tendrían que hablar. Mary Pickford, que siempre se había adelantado a las tendencias, tomó una decisión que le pareció el único movimiento empresarial correcto. Eligió una reinvención radical. Decidió matar a la pequeña Mary para dar a luz a la Mary adulta. El día 21 de junio del año 1928, ocurrió en Nueva York un evento que ocupó las portadas de los periódicos de todo el mundo, desplazando incluso a las noticias políticas. Mary Pickford fue a la peluquería. No fue un corte de cabello, fue una ejecución pública. Mary invitó a los periodistas. Quería que el mundo fuera testigo de su transformación. Pero cuando las tijeras del peluquero Charles Buck se cerraron sobre el primer rizo dorado, un silencio sepulcral llenó la sala. Los testigos dijeron que parecía más una amputación médica que una visita a un salón de belleza. Los rizos, símbolos de pureza y esperanza para toda una generación de estadounidenses, cayeron sobre el suelo sucio. Ella conservó 6 mechones. 2 de ellos se guardan hoy en un museo de Los Ángeles. Y cuando los observas, no ves cabello. Ves reliquias. Mary esperaba que el mundo admirara su valentía y su modernidad. Esperaba titulares como «Pickford finalmente se convierte en una mujer moderna». La realidad la golpeó como una bofetada. La reacción del público no fue simplemente fría. Fue histérica. Miles de cartas inundaron Pickfair. Pero no eran felicitaciones, eran maldiciones. La gente escribía: «Mataste a mi Mary. Nos traicionaste. Ahora eres igual que todas». Los fanáticos se sintieron engañados. No compraban entradas para ver películas sobre una mujer común con un corte de cabello corto. Pagaban por un cuento de hadas, por la ilusión de la infancia eterna. Al cortarse el cabello, Mary destruyó la magia. Se volvió mortal.
Pero Mary no se rindió. Era una luchadora. Volcó todas sus fuerzas en su primera película sonora, Coquette. Esta fue su apuesta total. En la película, interpretó a una dama de sociedad, coqueteó, llevó el cabello corto y, horror de horrores, habló. Cuando la película se estrenó en el año 1929, los cines se llenaron. Todos querían escuchar la voz de la leyenda. Y entonces, emergió otra verdad incómoda. La voz de Mary era ordinaria. Su dicción era buena. Su tono era agradable. Pero no encajaba con la imagen. Cuando el ángel abrió la boca, la magia se evaporó por completo. Sí, Mary Pickford recibió un premio de la Academia por su papel en Coquette. Fue apenas la segunda ceremonia en la historia de la Academia. Pero los historiadores del cine aún discuten este premio. Muchos creen que fue un Oscar por servicios prestados, un premio de consolación o incluso un soborno, considerando que Mary era una de las fundadoras de la Academia. Fue una victoria en el papel, pero una derrota en el corazón del público. La película recuperó su presupuesto, pero las siguientes fracasaron en taquilla. El público votó con su dinero. No quería ver a Mary Pickford como una mujer adulta bebiendo cócteles y resolviendo problemas matrimoniales, pero tampoco podía aceptar a una mujer de 40 años interpretando a una niña. El sonido y el realismo de la cámara ya no perdonaban la edad. Mary se encontró atrapada en una jaula que nunca había anticipado. Se convirtió en rehén de su propia perfección. Había creado una imagen tan poderosa y monolítica que cualquier intento de salir de ella se percibía como herejía. Charlie Chaplin, su socio en United Artists, resultó ser más astuto. Retrasó la transición al sonido todo lo que pudo, manteniendo a su vagabundo en silencio durante casi 10 años más. Mary se apresuró, y esa prisa le costó su carrera. En el año 1933, tras el fracaso de la película Secrets, Mary Pickford hizo lo que mejor sabía hacer. Tomó una decisión dura y fría. Vio el primer montaje, observó en pantalla a una mujer cansada intentando interpretar la pasión y dijo: «Basta». Abandonó el cine, para siempre. Tenía 41 años. La mayoría de las estrellas se apagan lentamente. Pasan a interpretar madres, luego abuelas. Aparecen en series de televisión baratas, aferrándose a los restos de la fama. Mary Pickford eligió la muerte política. Cortó su carrera con la misma precisión con la que una vez cortó sus rizos. Dijo: «Quiero que me recuerden joven». Fue un acto de arrogancia y fuerza de voluntad extraordinarias. Se negó a envejecer ante el público. Encerró su imagen dentro de la bóveda de la historia, y ella misma permaneció fuera de ella. Pero dejar el cine creó un vacío. Durante toda su vida, desde los 5 años de edad, había trabajado. El trabajo era su droga, su escudo, su método de control. Ahora tenía millones de dólares, una casa enorme y poder dentro de United Artists. Pero no tenía propósito. No tenía a dónde ir por la mañana. No tenía a nadie con quien jugar. Y así, Mary Pickford comenzó su papel más largo y más trágico. El papel del fantasma de Pickfair. Decidió que si el mundo no podía verla joven, entonces el mundo no la vería en absoluto. Imagina una casa construida para fiestas, 42 habitaciones, 187 puertas, una enorme piscina, salones de baile donde una vez bailaron Charlie Chaplin, Albert Einstein y el príncipe de Gales. Pickfair era un símbolo de vida, éxito y celebración eterna. Pero a mediados de los años 1950, la casa se había convertido en el mausoleo más caro del planeta. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas pesadas que bloqueaban el sol de California. Los teléfonos sonaban, pero solo los sirvientes respondían. La dueña de la casa estaba allí, pero para el mundo exterior había dejado de existir. Las últimas décadas de la vida de Mary Pickford se leen como un guión ya preparado para una película de terror al estilo de Sunset Boulevard. Pero la realidad fue más aterradora que el cine, porque no había un director que gritara: «¡Corten!
¿Por qué lo hizo? ¿Por qué una mujer de voluntad de hierro se encerró entre 4 paredes? La respuesta es simple y aterradora. No pudo perdonarse haber envejecido. Para Mary Pickford, envejecer no era un proceso biológico. Era un insulto personal y un fracaso profesional. Había construido su imperio sobre el rostro de una niña. Cuando ese rostro cambió, decidió que el contrato con el mundo quedaba cancelado. Prefirió ser recordada a través de viejos rollos de película, antes que ser vista como una anciana. Su mundo se redujo al tamaño de un dormitorio. En el centro de ese universo había una cama enorme, enterrada bajo papeles comerciales, libros y, lo más importante, botellas. La maldición de la familia Smith, el alcoholismo, finalmente la alcanzó. Había luchado contra ella toda su vida, despreciando a su padre, a su hermano y a su hermana por su debilidad. Pero cuando se encontró en el vacío, sin trabajo y sin la adrenalina del rodaje, buscó consuelo en el mismo lugar que ellos. El whisky se convirtió en su nuevo compañero. La ginebra se convirtió en su amante. Los sirvientes recordaban cómo la gran Mary Pickford podía pasar días enteros sin salir de su dormitorio, comunicándose con el mundo exclusivamente por teléfono. Pero, y esto es de importancia crítica para comprender su carácter, incluso en medio del alcoholismo profundo y la depresión, seguía siendo una tirana. No era una anciana senil. Acostada en la cama con un vaso en la mano, continuaba dirigiendo United Artists. Vendía acciones. Negociaba la venta de su biblioteca de películas. Despedía personas. El auricular del teléfono se convirtió en su cetro. La voz al otro lado de la línea podía estar ebria, pero el agarre seguía siendo de hierro. Aterrorizó a su tercer esposo, Charles Buddy Rogers, convirtiendo a un actor atractivo y músico de jazz en su enfermero y mensajero personal. Dicen que en momentos de delirio lo llamaba Douglas. Uno de los rituales más perturbadores de la casa eran las proyecciones nocturnas. Mary descendía a su sala privada de proyección para ver sus viejas películas. Imagina la escena. Una mujer anciana y agotada, con manos temblorosas, sentada en la oscuridad, observando la pantalla donde una joven radiante de 20 años, con rizos dorados, conquistaba el mundo. Estaba enamorada de su propio fantasma. Sentía celos de su antiguo yo. Lloraba al ver a Douglas Fairbanks en la pantalla, el hombre que había destruido y perdido. Creó un culto de adoración alrededor de sí misma. Prohibió la publicación de cualquier fotografía tardía. Si uno de los pocos visitantes restantes la veía accidentalmente sin maquillaje, se trataba como un acto de alta traición. Quería detener el tiempo, y la única manera de hacerlo era congelar el espacio a su alrededor. En el año 1976, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió otorgarle un premio honorario de la Academia por su contribución al cine. Se suponía que sería un regreso triunfal, pero lo que el público vio conmocionó a la nación. Mary se negó a asistir a la ceremonia. El equipo de filmación fue a Pickfair. Aquello parecía un informe desde un búnker. Mary estaba sentada en una silla, vestida con un lujoso vestido, pero su mirada era vacía y asustada. Parecía una figura de cera de sí misma. Cuando le entregaron la estatuilla, susurró brevemente: «Gracias». Millones de personas que miraban la transmisión por televisión sintieron un estremecimiento. Esperaban ver a una leyenda. En su lugar, vieron a un ser humano profundamente infeliz y solo, arrastrado a la luz contra su voluntad. Fue la última vez que el mundo vio a Mary Pickford. Murió 3 años después, en el año 1979, a causa de una hemorragia cerebral. Cerca del final de su vida, dijo una frase que resume toda su lucha. Desearía poder volver a ser aquella niña que no temía a nada excepto a la pobreza. Ahora soy rica, pero tengo miedo de todo, especialmente de la luz. Murió en la casa que había construido con el dinero ganado gracias a su inocencia, rodeada de lujo, pero en absoluta pobreza emocional. Sobrevivió a todos, a sus esposos, a sus amantes, a sus enemigos,
a sus amigos, a su hermano, a su hermana. Ganó la carrera por la supervivencia. Pero en la línea de meta no había nadie que la felicitara. La realidad superó cruelmente las expectativas. La niña que soñaba con seguridad y control obtuvo ambas cosas en su totalidad. Pero el precio fue insoportable. Se selló viva dentro de un sarcófago dorado construido con su propia grandeza. Ahora que hemos recorrido este camino, desde los barrios pobres de Toronto hasta el dormitorio oscuro en Beverly Hills, solo queda un último paso. Debemos comprender qué fue lo que esta mujer realmente dejó como legado. No películas, no un estudio, sino una lección que Hollywood aprendió de memoria y teme decir en voz alta. Existe un hermoso mito, repetido a menudo en las escuelas de cine, que Mary Pickford creó United Artists para liberar a los actores de la esclavitud de los estudios. Esto es una mentira. Mary Pickford creó United Artists para liberarse a sí misma, y para todos los demás, ella misma apretó el nudo corredizo. Miremos la realidad de frente. El sistema de Hollywood que Mary ayudó a consolidar se basaba en el infame contrato de 7 años. Esto era tráfico humano legalizado. El estudio era dueño de tu nombre, tu rostro, tu voz e incluso de tu imagen moral. Podía ser prestado. Podían obligarte a abortar. Podían prohibirte casarte. Si rechazabas un papel, el plazo del contrato se congelaba. No podías simplemente esperar a que terminara. Estabas encadenado. ¿Qué hizo Mary Pickford cuando obtuvo poder? ¿Destruyó este sistema? No. Lo lideró. Aquí reside la tragedia y la hipocresía de su legado. Mary Pickford realizó una fuga al estilo Shawshank, pero después de escapar, no voló el muro de la prisión. Selló el agujero por el que huyó y se sentó en la silla del alcaide. Como productora y jefa de estudio, utilizó exactamente los mismos métodos de opresión contra los que antes había luchado. Contrató actores bajo condiciones explotadoras. Exigió obediencia absoluta. Aprendió la verdad aterradora del capitalismo. Para seguir siendo libre tú mismo, debes poseer a otros. Su éxito se convirtió en una maldición para las generaciones futuras de actores. Los jefes de estudio, Mayer, Zukor, los hermanos Warner, observaron a Pickford y entraron en pánico. Vieron lo que podía suceder si al ganado, como llamaban a los actores, se le otorgaba demasiada libertad. Como respuesta al éxito de Pickford, el sistema no se suavizó. Se endureció. Los tornillos se apretaron al máximo, para que ninguna otra niña de rizos pudiera dictar jamás sus propias condiciones. Mary Pickford demostró que el sueño americano en Hollywood funciona como un gallinero. Picotea a los que están cerca, defeca sobre los que están abajo, escala hacia arriba. Creó un precedente no de libertad creativa, sino de impunidad elitista. Demostró que las reglas no se aplican a quienes poseen una participación de control. Para el 99% de la industria, ella no fue una liberadora. Fue una excepción inalcanzable que confirmaba la regla de la esclavitud. Su verdadero legado es el cinismo. Enseñó a la industria que el talento es solo una palanca para adquirir poder. Y una vez que obtienes ese poder, debes olvidar inmediatamente la solidaridad y comenzar a construir tu propia valla. Murió siendo la mujer más rica del cine, mientras decenas de actores brillantes de su época murieron en la pobreza, aplastados por el mismo sistema que incluía a United Artists. Mary Pickford no fue una revolucionaria. Fue una mutación exitosa del sistema, una que superó al sistema y devoró sus recursos. Mary Pickford, la niña que temía a la pobreza, se convirtió en una mujer que vendía ilusiones, una tirana con rostro de ángel, una víctima que se convirtió en depredadora. Ganó en el capitalismo, pero perdió en humanidad. Construyó una jaula dorada para Douglas Fairbanks, para su familia y, en última instancia, para sí misma. La historia de Mary Pickford es una lección brutal sobre lo que ocurre cuando el miedo a perder el control se convierte en la única fuerza motriz de la vida. Ganas el mundo entero, pero te quedas solo en una habitación vacía con las cortinas corridas,
frente a una botella y los fantasmas de aquellos a quienes usaste como escalones hacia tu trono. La realidad es simple. No hay héroes en esta historia, solo sobrevivientes. Pero Mary era solo una cara de la moneda. Había un hombre que vio toda esta suciedad, toda esta hipocresía de la esclavitud de 7 años, y decidió no liderar el sistema, sino burlarse de él. Un hombre a quien Mary Pickford odiaba por su ingobernabilidad y veneraba por su genio. Mientras Mary construía un imperio empresarial, Charlie Chaplin construía una bomba ideológica. ¿Crees que Chaplin era solo un vagabundo gracioso? El Buró Federal de Investigaciones no lo creía. Abrieron un expediente de 2000 páginas sobre él. Si Mary era el Stalin de Hollywood, entonces Chaplin era su Trotsky. Su historia no trata de dinero. Trata de sexo con menores, persecución política y exilio del país que hizo reír. Cómo el hombre que hizo reír al mundo entero se convirtió en el enemigo número 1 del Estado. ¿Y por qué Mary Pickford no logró salvarlo? ¿O decidió no hacerlo? Suscríbete al canal para no perderte esta historia y conocer el lado oscuro de Charlie Chaplin. Donde termina el negocio de Mary, comienza la locura de Charlie.